Estamos ya en la lección número 5 para este trimestre que se titula Milagros alrededor del lago. Y para este día, martes 30 de julio, el tema que nos corresponde se titula En la montaña rusa con Jesús. Inclinemos nuestros rostros para tener palabra de oración. Padre bendito, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, de estar pendiente siempre de todas nuestras necesidades, tanto físicas, pero principalmente de las necesidades espirituales. Gracias por dejarnos el ejemplo a seguir, Señor, de cómo acercarnos a la gente y poder llevarles tu evangelio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, y la lectura bíblica para este día se encuentra en Marcos, capítulo 5, y vamos a leer primero del 21 al 24, donde nos narra una historia acerca de uno de los principales de la sinagoga en esa época, que se acerca a Jesús a pedirle un favor. Y dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Bueno, vemos que el Señor viene de realizar milagros en la barca, en el lago, posteriormente con los endemoniados de Gadara, y ahora pues que se dirigía a la casa de Leví Mateo, se encuentra con este principal de la sinagoga llamado Jairo, y que hemos estudiado que los representantes religiosos de esa época no querían a Jesús, no le gustaba su predicación, ni le gustaba que hiciera milagros, porque creían que les robaba protagonismo. Pero vemos que no todos eran así, porque este personaje era un principal de la sinagoga y sí creía en el poder sanador de Jesús. Y estaba en una situación aguda, ya que su hija estaba enferma, al borde de la muerte, y pierde toda vergüenza y rompe todos los esquemas de esa época y se postra ante el Señor y le suplica que vaya a su casa para que ponga las manos sobre su hija y sea sana. Vemos que aquí pues, a pesar de que lo que él representaba de esa época era un hombre de fe y tenía fe en el Señor Jesucristo. Pero dice al final que había una gran multitud y le apretaban. Y es aquí que nos lleva a la siguiente lectura, que está en Marcos 5, 25 al 34, donde vamos a conocer otra historia muy hermosa acerca del ministerio de curación que el Señor realizaba siempre que andaba en las ciudades evangelizando y sanando. Y dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí vemos algo contrastante. El primer personaje que se le acerca a Jesús es un hombre. El segundo que se le acerca en la multitud es una mujer. En el caso de Jairo era una situación aguda, apremiante, porque su hija estaba muriendo. En el caso de la mujer era una situación crónica, como decimos clínicamente en el gremio médico, porque llevaba 12 años. Si alguien llega a un hospital, por supuesto que se atiende primero al agudo y no al crónico, porque el crónico ha tenido 12 años y puede esperar más. Sin embargo, Jesús no deja pasar la oportunidad y pues sana a esta mujer
que había padecido del flujo de sangre. Otro evento contrastante es que en el caso de Jairo, él se le presenta al Señor de frente, se identifica y le pide el favor. En el caso de la mujer, por el contrario, va a escondidas y toca por detrás el borde de su manto. Ahora, probablemente los motivos de esta mujer eran justificados porque acordémonos que para esa época una mujer con flujo de sangre se consideraba inmunda. No podía asistir a la sinagoga, a la iglesia, digámoslo actualmente, sino que era una mujer que no se podía acercar a nadie porque estaba inmunda del flujo de sangre. Quiere decir que esta mujer tenía 12 años de no poder acercarse ni siquiera a la sinagoga. Y probablemente tenía temor que si ella se manifestaba delante del Señor, la apartaran por considerarla inmunda. Sus discípulos se sorprenden porque le dicen, Señor, como dices, alguien me ha tocado, si estamos en la multitud y todos te aprietan. Pero el Señor había sentido que había salido virtud y sanación de él. Y como él la busca, pues la mujer se manifiesta temerosa aún y le dice y le cuenta su historia. Otra cosa que nos llama la atención aquí es la fe de la mujer en Jesús. Ya ella había gastado todo lo que tenía en médicos. ¿Cuántos de nosotros hemos gastado tanto en médicos y no obtenemos sanación? Y perdemos de vista que el único que sana y salva es nuestro Señor Jesucristo. Los médicos solo somos un instrumento de Él, en el cual pues podemos ayudar o no a las personas en sus padecimientos. Pero el único que sí puede realmente sanar es el Señor Jesucristo. Y por eso es que el Señor a esos dos personajes les concede la sanación. Pero veamos qué pasa. En ese momento se acercan algunos servidores de este Jairo y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Entonces el Señor rápidamente se dirige a Jairo y le dice, únicamente confía. Y se va rápidamente con él a la casa de Jairo y le dice, no ha muerto, solo duerme. Incluso los que estaban ahí ya tratando de hacer, como quien dice, la velación de la jovencita, hasta se burlan del Señor por lo que ha dicho. Y él saca a toda la gente y entra únicamente con un par de discípulos y le dice a la niña en arameo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti digo, levántate. Incluso la persona que preparó este mensaje de la escuela sabática dice que Talita significa cordero y que en esa época pues se consideraba como algo cariñoso que se le decía a un niño, por ejemplo, campeón o princesa o muñeca, levántate. La niña se levanta y pues el Señor ahí hace un milagro mucho más sorprendente porque es una resurrección. No es solamente quitar como la otra mujer un flujo de sangre, sino que esto es mayor porque la niña ya había fallecido y él la resucita. Bueno, vemos que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros, nuestra fe debe estar puesta en Él. No debemos confiar en humanos, la misma palabra dice, maldito aquel que confía en el hombre. El único que puede sanarnos de todas nuestras enfermedades, el único que puede sanarnos de nuestra maldad espiritual es el Señor Jesucristo. Por supuesto que nosotros podemos ser útiles al prójimo. En el caso del área médica, en el caso de toda la gente que colabora con la salud, somos instrumento del Señor, pero el que realmente sana es Él. No debemos perder nuestra vista ni nuestra fe en el único que sana y salva, que es nuestro Señor Jesucristo. Bendecido martes.